Estábamos cantando ahora Hosana, ¿verdad? Hosana en las alturas. ¿Sabes? ¿Podemos cantar algo? ¿Podemos decir palabras? Y no tener la más remota idea de lo que estamos diciendo. Y mucho más si nos ponemos a cantar en hebreo. Hosana, 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 ¿qué significa? Pues algo así como alabado sea el Señor, ¿no? Hosana en las alturas, bendito sea Dios. O algo así, ¿no? Es una cosa que cantan para adorar a Dios. No. No es esto. Hosana no es un grito de alabanza. No lo es. Y a veces lo cantamos y puede parecer, ¿no? Alguien que viene, lo ve por primera vez, o incluso alguien que lleva años en la iglesia. Hosana en las alturas. Ah, mira qué bonita, suena como melódico, ¿no? Y lo están cantando. Debe significar algo de adorar a Dios. Pues no es eso. No es eso. Y en este sentido también, mira, hay algunas, estas son paparruchas, ¿vale? Que hemos estado diciendo ya en otras ocasiones, pero es un poco parecido en el sentido, podemos decir cosas que nos suenan bien, pero que estamos diciendo cosas que no entendemos. Por ejemplo, Dios te ama porque tú lo vales, ¿no? Esta es una paparrucha, los que habéis estado aquí lo suficiente tiempo, pues la conocéis, el Evangelio L'Oreal, ¿no? Que decíamos, porque yo lo valgo. Y esto lo puedes compartir en redes sociales o algo, ¿no? Sigue tu corazón, qué bonito, sigue tu corazón. Pues mira, ahí vas derecho al barranco. Tienes que amarte a ti mismo antes de poder amar a los demás, ¿eh? Yo he visto pastores decir esto, muchos. Lo primero, amate tú, y luego ya para poder amar a los demás. Y a esto es hablar sin tener conocimiento, ¿vale? Y yo lo he dicho, ¿vale? No estoy tirándote la piedra si tú lo has dicho. Un poco, pero me la tiro a mí también, ¿vale? Porque podemos hablar sin tener conocimiento, porque tenemos la boca así de grande muchas veces, ¿no? Nadie me puede juzgar, solo Dios me puede juzgar. Vale, pues entonces la Biblia está equivocada cuando dice que juzguéis unos a otros, ¿no? Bueno. El Evangelio es amor, no es doctrina. Pues el Evangelio es doctrina pura y dura, pero desde luego con amor. Pero sin doctrina no vamos a ninguna parte. Entonces no me voy a meter en estas afirmaciones. Pero simplemente es un poco de la manera de ilustrar la historia que tenemos hoy delante. Y es una historia que, bueno, los que estaban cantando en un principio, el primer domingo de Ramos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, entendían las palabras perfectamente, lo entendían mucho mejor de lo que nosotros podemos entenderlo. Entendían cuando ellos cantaban Hoshiana, que es lo que decían en hebreo, que significa sálvanos ahora. Uy, no significa bendito sea el Señor, ni te alabo con todo mi corazón, ni nada por el estilo. No, significa sálvanos ahora. Hoshiana. Y ellos entendían las palabras. Y ellos estaban pidiendo de esas palabras. Y ellos tenían unas expectativas y en un sentido estaban poniendo allí en su Facebook alguna cosa que entendían las palabras, un poco como el rey Belsasar, ¿no? Que la mano que estaba en la pared y entendía ahí mene, tekel, ufarsin. Y entendía las palabras. Sí, las palabras las entendía, ¿no? Eran monedas, eran pesos. Pero no entendía qué es lo que significaba. Pues es lo mismo lo que estaba ocurriendo. Así que allí entraba un señor que desde luego estaba causando un revuelo tremendo y venía montado en un burro y allí había un montón de gente con palmas, y por eso llamamos Ramos, ¿no? Domingo de Ramos, y con sus mantos los ponían en el suelo para que pasara y estaban aclamándole, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David. Tenían unas expectativas concretas en cuanto a ese que venía. Le estaban diciendo Hoshiana, que significa sálvanos ahora, pero no sabían ni quién era su enemigo, ni quién era el que tenían delante, ni de qué tenían que ser salvados, ni qué narices estaban celebrando en ese día. Estaban representando un papel en un sentido cósmico, un papel en un teatro universal, de algo, un hito en la historia que estaba ocurriendo, y ellos estaban representando bien su papel, aún sin saber qué narices estaban celebrando y representando. Así que vamos un poco a meternos en esta historia. Estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a leer los primeros versículos. Marcos, capítulo 11. Primeros 11 versículos. Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis a un pollino atado
en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera de la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Y ellos les respondieron, tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David, que viene! ¡Hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Vamos a orar. Señor, gracias por este rey. Ayúdanos a entender cuál es el plan del rey. Ayúdanos a entender las palabras, sálvanos ahora, Hoshiana. Ayúdanos a entender de qué necesitamos ser salvados. Ayúdanos a seguir, a unirnos al plan, al reino de Dios, y no pedir a Dios que se una a nuestro plan y a nuestro reino. Bendito sea tu Hijo, en el nombre de Cristo. Amén. Pues Jesús, ahí va. Jesús está preparando todo meticulosamente. Vemos en los primeros versículos, en los primeros 7 versículos, que Jesús está preparando todo al detalle. Y esta es una de esas ocasiones en las que quizá alguna vez, hablando con alguien que no es creyente, os ha dicho, pero es que algunos de los cumplimientos proféticos de Jesús, cuando quizá tú le dices, pero es que Jesús cumplió muchas profecías. Sí, porque es que algunos fue a cumplirlos él aposta. Efectivamente. Esto es lo que hace Jesús. Él conocía la profecía y él va a cumplir esta profecía. Hay otros que es bastante difícil que pueda cumplir el aposta, como dónde nació, de dónde era su linaje, o algunas otras cosas, o cómo murió, ¿no? Él no fue aposta en ese sentido. Pero esta profecía sí. Dice Zacarías, capítulo 9, versículo 9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Jesús conocía esto y efectivamente él fue a cumplir esta profecía. Jesús estaba orquestando la entrada tal y como se había profetizado de él. Y esto no cuenta en su contra. Esto cuenta en el sentido, a favor, en el sentido de que él sabía que era el Mesías y él quería mostrar, presentarse conscientemente para que la gente lo recibiera, también captara el mensaje. Jesús estaba intentando lanzar un mensaje. Esta es la primera vez que Jesús no esquiva la atención. Otras veces, cuando, por ejemplo, ¿os acordáis en esa ocasión en la que querían tomarlo después de la multiplicación de los panes y los peces para hacerlo rey? Él se coge y se escapa y no quería. Cuando venía la multitud a él, pues él sí estaba predicando, pero en el momento en el que ya la cosa se salía un poco y que tenían algunos otros planes, él se escapaba, no quería estar en el centro de atención hasta que hubiera llegado su hora, dice. Esta es su hora. Este es específicamente el día y la hora en el que Jesús se muestra públicamente como lo que es y quería lanzar un mensaje específico. Jesús había andado durante todo su ministerio. Jesús, fíjate, imagínate, siendo el Dios del universo, siendo el creador, si hubiera podido ir en burro todo el rato, ¿no? O a caballo, o en un Lamborghini, o en un Falcon, ¿no? Hubiera podido ir perfectamente, en todo el tiempo montado en lo que sea, pero no, él había ido andando porque él era justo y humilde. Pero aquí se montó en un burro, estaba lanzando un mensaje, estaba mostrando quién era. Esto era una declaración de intenciones, pero también una declaración de autoridad. Y quizás dices, ¿un burro? ¿Autoridad un burro? Sí, porque es específicamente la montura que el profeta Zacarías había dicho que vendría el hijo de David, el Mesías, el ungido, cuando viniera a instituir su reino y a presentarse delante de la nación.
Zacarías había dicho, cuidado, atención, tu rey viene a ti montado en un burro. Así que lo que estaba aquí haciendo Jesús, aunque fuera en un burro, y no se nos ocurre ahora mismo, ¿no?, que pudiera, viene Felipe aquí, don Felipe VI, a visitar Alcalá de Henares, y viene montado en un burro. Y todo, pero bueno, pero un burro, ¿cómo puede venir Felipe montado en un burro? Pues nos puede parecer una cosa un poco cutre, ¿no? Pero para ellos, según su concepto, esto era exactamente lo que esperaban. Jesús estaba lanzando exactamente este mensaje y Jesús realmente se estaba presentando como un rey legítimo. Además, fíjate qué tipo de rey era Jesús. Jesús perfectamente podría haber tomado este burro y punto. Él envía a sus discípulos y le dice, allí está, a la entrada del pueblo está allí atado el burro. Entonces, es un burro que nadie ha montado antes. Es un burro pues no utilizado, virgen, ¿no? En este sentido. Y entonces le toman el burro y cuando viene alguien le dice, che, ¿qué estás haciendo tú? Pues Jesús le dice, no, lo necesita el Señor. Que fíjate, la palabra que ellos usaron para decir lo necesita el Señor es lo necesita Adonai. Es Dios mismo el que lo necesita. Es Dios mismo el que va a usar este burro. ¿Y qué le dice después? Después de que lo use, te lo devolverá. No es un Dios usurpador, no es un Dios que va a intentar machacar a impuestos como cualquier gobierno socialista en el mundo, ¿no? Es un Dios que lo toma, lo usa y lo devuelve. Es un Dios benévolo. Y no es un Dios que viene a imponer, como por ejemplo, aproximadamente 40 años después, entró en esa misma ciudad un emperador, hijo de un emperador, un general llamado Tito, a conquistar la ciudad a sangre y fuego y vino montado en su resplandeciente corcel blanco, ¿verdad? No, Jesús sí, volverá en otro momento montado en un caballo blanco, ¿no? Lo vemos en el libro de Apocalipsis, pero en ese momento él vino montado en un burro humilde, como dice la profecía de Zacarías y como remacha el evangelista, ¿verdad? Así que la autoridad de Jesús es una autoridad que viene directamente de Dios, es Dios el que necesita este burro, es una autoridad que está declarando claramente que es rey, pero no es cualquier tipo de rey, es un rey en específico, es un rey humilde, es un rey que se viene a presentar. El burro es un animal de paz, ¿vale? Viene en son de paz, es un rey que viene a darse, no a tomar, a darse a sí mismo. Y esto es algo que deberían ya haber pensado. Ahora, claro, desde la distancia es mucho más fácil saber las cosas, ¿no? Pero deberían haber pensado ya desde la profecía de Zacarías, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él dice, el rey viene montado en un burro, no viene a conquistar. No es un rey al estilo de, que te diga yo, pues un emperador que viene a derrotar a sus enemigos y a destruir y punto. Es un rey que viene de otra manera. Es un rey que viene, pues como dice el profeta Isaías, capítulo 53, como el siervo del Señor. Génesis, capítulo 49. Esta profecía, estas últimas palabras de Jacob a sus hijos, de Israel a sus hijos, los patriarcas de las 12 tribus. Hablando al patriarca de la tribu de Judá, a su hijo Judá, le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo. Este Silo es una palabra que alude al Mesías. Y a él será la obediencia de los pueblos. El rey de reyes, ¿no? Y fíjate lo que dice a continuación. Versículo 11. Él ata su asno a la vid y el hijo de su asna a la mejor cepa. Este atar el burro, tal y como se lo encontraron los discípulos, ya está haciendo referencia a este Silo, a este Mesías. Ya desde tiempos de los patriarcas, desde el primer libro de la Biblia, se hace referencia a este acontecimiento precisamente que está ocurriendo. Así que Jesús, el descendiente de Judá, de la tribu de Judá, descendiente de David, está atando su identidad mesiánica a un burro. Esto es lo que ocurre precisamente en el Domingo de Ramos y este es el mensaje que Jesús quiere lanzar al pueblo, a la capital, a Jerusalén, en este primer Domingo de Ramos. Así que Jesús se muestra como el Mesías
como el rey, pero diferente, no como ellos esperan. ¿Y qué es lo que ellos esperan? Pues dice a partir del versículo 8, y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado en los campos. Es una celebración, ¿verdad? Es una fiesta, y es una fiesta no solamente así como una fiesta normal, que pusieron música o algo, pusieron a bailar. No, es que estaban quitándose sus mantos, lo que a ellos les cubría, y lo pusieron, lo que estaba encima de ellos, lo pusieron para que lo pisara el que estaba viniendo. Ellos estaban poniendo a sus pies, ellos estaban aceptando al menos parte del mensaje. El que viene es un rey. Ellos comprendían perfectamente las palabras, bueno, aparte de las palabras de Zacarías. Ellos sabían que el rey tiene que venir montado en un burro. Ahí viene. Y nosotros hemos oído, dice el apóstol Juan en su evangelio, que mucha parte de esta gente que le estaba clamando como rey, lo había hecho porque habían escuchado de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, habían escuchado de sus señales, de los maravillosos milagros que había hecho, así que estaban atando cabos. Aquí está, viene el hijo de David, y estaban declarando, aceptando que él es el rey, y así están con los mantos encima, por donde está pisando Jesús, y con las ramas. Así que, y fíjate lo que le dicen. Los que iban delante, versículo 9, y los que le seguían, gritaban, ¡Hoshiana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Pues muchas veces hemos hablado del pacto de Dios con David, ¿verdad? Esta promesa en la que Dios le dice a David, de ti va a venir el que es el rey eterno. Tu linaje va a ser para siempre. Específicamente hablando acerca de una persona y específicamente hablando de Jesús. Y eso es lo que le estaban diciendo la multitud en Jerusalén. Tú eres el que viene a establecer este reino de David, el reino de nuestro padre David, que viene, el gran rey, al que Dios se le había prometido que su casa, su linaje, reinaría para siempre. Tú eres este linaje, tú eres esta casa que va a gobernar para siempre. El reino de Dios ha llegado, es el mensaje que Jesús estaba dando desde el principio, y antes de él su precursor Juan el Bautista, y después de él los discípulos. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado, y ellos estaban aceptando, es verdad, el reino de Dios por medio del rey de Dios, que es el hijo de David, está aquí. Se lo están diciendo clarísimamente, se lo están diciendo a la cara. Así que ellos están aclamando correctamente y le están diciendo, sabemos, creemos que eres el hijo de David. Creemos que vienes a restaurar la gloria del reino de David. Creemos que eres el escogido de Dios para llevar a cabo las promesas que Dios ha hecho en la historia, en el Antiguo Testamento. Pero, ¿de qué manera piensan que van a hacerlo? ¿Cuáles son? Entienden el qué, pero no entienden el cómo. Ellos están esperando un salvador nacional. Le están diciendo, Hoshiana, ¿no? Sálvanos ahora. Ahora, ¿sálvanos de quién? ¿De quién? Estamos siendo oprimidos por los romanos. De hecho, estaban bajo un gobernador que se llamaba Poncio Pilato, que era un mal bicho, ¿eh? Y estaba siempre intentando buscarle las cosquillas a los judíos. Y les ponía efigies del emperador en el templo, y les ponía estandartes, y les ponía escudos con cosas que ellos una y otra vez tuvieron que clamar al emperador para que les ayudara, porque es que no había manera. Parecía que iba a tocarle en las narices a propósito Pilato. Y entonces tengamos que pagar un montón de impuestos, y no podemos tener a un rey nuestro. Y constantemente nos están humillando. Y había revuelta tras revuelta tras revuelta de los judíos, hasta que finalmente en el año 70 después de Cristo ya la revuelta se salió de madre, ¿no? Y tuvieron que destruir completamente. Así que ellos entendían perfectamente que tenían a un enemigo del que, si hay un Mesías, si viene el rey, el hijo de David, tiene que venir a liberarnos de nuestros enemigos. Eso es lo que debería hacer el libertador, ¿no? Y en su mente estaba la revuelta de los macabeos, allá en el siglo III a.C.,
cuando había habido un gobernante malvado de los sirios que había estado haciéndosela pasar, intentando prohibir la ley judía a los judíos y que pudieran los judíos ser judíos, y se había levantado ahí la revuelta de los macabeos, había sido una revuelta, y eso es lo que ellos tenían en mente. Nosotros queremos otros macabeos. Eso es lo que nosotros queremos, un luchador, un conquistador. Así que ahí está, viene el rey, viene el libertador. ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos porque tenemos muchos problemas! ¡Sálvanos porque tu pueblo necesita desesperadamente a un salvador! Como un juez de los años antiguos, ¿verdad? Que cuando están oprimiendo a los enemigos clamamos a Dios y viene un libertador y nos salva. ¡Sálvanos ahora! Esa es la imagen que ellos estaban teniendo acerca del rey que venía. Y esto es lo que ellos esperaban. Un libertador nacional, un libertador militar. Y esperan, desde luego, una liberación política, una liberación militar, una liberación nacional, física, de sus enemigos nacionales, físicos. Y fíjate cómo ellos están cumpliendo exactamente la profecía. Y fíjate cómo ellos están aclamando a Jesús como rey en el día en el que Él se está presentando como rey. Ellos, en un sentido, están cumpliendo su papel dentro de la profecía sin tener ni idea de lo que están diciendo ni de lo que están haciendo. Ellos entendían las palabras Hosana mejor que nosotros las entendemos, pero ¿puede ser que le estuvieran dando un significado absolutamente opuesto a lo que realmente significan esas palabras? Pues eso es específicamente lo que estaban haciendo. Salmo 118, versículo 25 y 26. De ahí vienen estas palabras. Salmo 118. 25 y 26. Dice, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, oh Shianna. Te rogamos, oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Os suena de algo? Esto es que estaban cantando este himno. Este era un himno. Desde la casa del Señor los bendecimos. Este era un himno, lo que se llaman los himnos Halel. Son himnos de adoración, eran canciones que ellos cantaban en festividades importantes, específicamente, sobre todo, en la Pascua. Así que estaban en Pascua, estaban en el tiempo de los panes sin levadura. Este era el tiempo en el que ellos cantaban esta canción. Específicamente, esta canción era el tiempo de cantarla. Y salmos del 13 al 18 son los salmos Halel. Y ellos estaban diciendo este salmo, reconociendo que este salmo se iba a cumplir por medio de este hombre que entraba montado en un burro, pero aún así lo estaban cantando sin tener ni idea de lo que significaba, sobre todo, el corazón de todo esto. Sálvanos. Y tú y yo podemos clamar a Dios, sálvame. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que le pidamos. Ahora, ¿sálvame de quién? ¿Sálvame de qué? Esta es la clave del Hoshiana, de Hosana. ¿De quién necesitas ser salvado? Ellos estaban clamando al enviado del Señor, reconociendo que era el enviado del Señor, el Mesías del Señor, pero no sabían que la salvación estaba a las puertas, estaba a punto de llegar esa misma semana. De hecho, no sabían que ellos iban a tener una parte crucial en esta consecución de esta salvación. Los salmos Halel se cantaban, como digo, en el tiempo de Pascua, cuando ellos estaban recordando, como vamos a recordar el jueves, la liberación de los judíos de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y cómo con brazo fuerte y mano extendida el Dios de Israel hizo guerra contra los dioses de Egipto y los liberó de la esclavitud. Los sacó literalmente de las fauces del faraón y les dio la nacionalidad. Les hizo un pueblo, y los hizo un pueblo salvado, un pueblo redimido. Esta era la naturaleza, la esencia de lo que eran los judíos. Y esto es lo que ellos estaban celebrando, pero no sabían, aunque sí se había anunciado en el Antiguo Testamento,
que la salvación que traía este Mesías no era con plagas y fuego y truenos y enfermedades, ni con ejércitos, sino que era por medio de una cruz. Él no venía a matar, como ocurrió en el tiempo de los egipcios, ¿verdad? Él no venía a matar a los primogénitos, ¿a que no? Él venía a entregarse como primogénito. El hijo primogénito de Dios venía a darse por los demás. Es la inversión de la Pascua, si te das cuenta. Es el cumplimiento glorioso de la Pascua, este Cordero de Dios que los judíos sacrificaban en Pascua para salvar a su hijo primogénito. Realmente estaba apuntando a este rey que venía a entregarse como hijo primogénito en Pascua para morir a su favor. Es el cumplimiento realmente de todo lo que habían estado celebrando durante todo el tiempo sin que ellos lo hubieran sabido, sin que ellos se hubieran dado cuenta. El pueblo estaba gritando bien, pero no estaban entendiendo nada de lo que estaban gritando. Lo estaban captando absolutamente al revés. Él no venía a matar a otros primogénitos, él venía a darse como primogénito, en cumplimiento de todo lo que habían estado celebrando durante ya casi 1500 años. Y mucho más importante, ¿de qué tenían que ser librados? Ellos no tenían que ser librados de los romanos, a pesar de lo que pensaban. Ellos no tenían que ser librados de sus enemigos, de los opresores, de pagar impuestos. Ellos no tenían que ser librados de los que se reían de él o de los que ponían imágenes del César en el templo. Ellos tenían un enemigo acérrimo, su principal enemigo. Y ese enemigo eran ellos mismos. Su pecado, su maldad. Y lo primero que venía a hacer el Rey de Reyes era acabar con el dominio del enemigo, de su principal enemigo en sus vidas. Es decir, de ellos mismos. Ellos son su principal enemigo y eso es lo que venía a atajar Jesús. El pecado que hay en cada uno. Y fíjate cómo acaba todo. El final es un poco extraño. Después de todo esto, ¡Hosana, bendito el que viene al nombre del Señor! ¿No? Y le tendían los ramos y tal, y los mantos y todo el mundo, pues podríamos imaginar que Jesús va a dar un discurso guapísimo, ¿no? En plan Aragorn antes de la batalla de la puerta negra de Mordor o algo. Y amigos, hermanos, no sé qué, tal, vamos a luchar por... No. Es que no dice nada, ¿eh? Jesús entra, dice versículo 11. Entró en Jerusalén, lo más escueto del mundo, llegó al templo, estaba entrando por la parte del templo, así que lo tenía al lado, miró al templo alrededor, supervisó el templo, le echó una mirada y se fue. Y volvió a Betania, porque dice al final, siendo ya avanzada la hora, literalmente era tarde. Era tarde. ¿Qué era tarde? ¿Cómo? ¿Era tarde del día? ¿Era tarde para Jesús porque tenía hambre y quería ir a cenar a casa de su amigo Lázaro? ¿Era tarde porque estaba cansado? ¿O era tarde para el templo? ¿O era tarde para Jerusalén? ¿O era tarde para Israel? ¿Qué es lo que hace Jesús justo antes? Supervisa el templo. Y después de supervisarlo, se da la vuelta y se va. ¿Qué es lo que hace al día siguiente? Lo primero que hace al día siguiente. Va al templo, se monta allí un látigo de cuerdas, vuelca las mesas de los cambistas y empieza allí a reventar todo lo que hay por allí. ¿Para qué era tarde? Malaquías, capítulo 3, versículos 1 y 2. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Está aquí hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que fíjate, por cierto, esto es uno de los textos que puedes hablar con tus amigos testigos de Jehová, porque aquí está Dios hablando diciendo que Juan el Bautista prepara el camino para él. ¿Quién es él? ¿Quién es Dios? Jesús. Jaque mate. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Fíjate quién viene. Al templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Exactamente lo que estaba ocurriendo en ese día, ¿verdad?
Y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis, he aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él es alguien terrible, ¿eh? Y Él es alguien que viene a juzgar. Y esto es precisamente lo que ocurre al día siguiente. Así que, ¿qué es lo que estaba mirando Jesús? ¿Por qué entró al templo, echó un vistazo y se dio la vuelta y dice, es tarde? Y se volvió a su casa. Porque Él, como rey, como Dios, venía al templo, no a hacer sacrificios, no a que le dijeran que Él era rey y qué guapo era. No, Él venía, número 1, a presentarse como el Mesías, como había hecho, y número 2, como Mesías, como rey, como Dios, como el que tiene la máxima autoridad. A ver, como vemos, por ejemplo, antes del diluvio, ¿no? Que Dios descendió y vio que la maldad del hombre era mucha, ¿no? Como cuando vemos en el episodio de la Torre de Babel, que Dios descendió y vio que no había manera de parar eso si no se confundían las lenguas. Aquí Dios mismo, ese mismo, vino, supervisó el templo y dijo, es tarde. Vámonos. Y al día siguiente expulsó a los mercaderes del templo, purificó el templo y, bueno, como dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, el sacerdote, cuando ve que hay una casa que tiene moho, en el original dice lepra, lo primero lo limpia. Eso es lo que hizo Jesús. Lo segundo, si tras una segunda supervisión vuelve a salir el moho, ¿qué hay que hacer con esa casa? Destruirla. Y eso ocurrió, eso lo hizo Dios. Lo hizo este mismo Jesús en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos vinieron a destruir el templo. Esto lo hizo Jesús porque Él es el Rey, porque esa es su autoridad. Así que en el contexto del día del juicio, aquí Malaquías nos está hablando específicamente de este día en el que Jesús entra silenciosamente al templo a supervisar, ve que es tarde, puede ser que fuera tarde para Él, pero desde luego es tarde para el templo. Y al día siguiente lo purifica. Jesús es un rey humilde, es un rey que viene a liberarnos de nosotros mismos, pero no nos confundamos. Jesús no es un muñequito, no es un Santa Claus con el que jugar. El que se estaba presentando allí montado en un burro no lo hacía porque, venga, es así una cosa blandita y que no va a hacer nada, y Jesús como un poco hippie, ¿no? No, Señor, no, Señor. Jesús es el Dios del fuego, es el Señor de los ejércitos, como habla precisamente en la profecía de Zacarías. Así que, ¿de qué necesitamos hoy nosotros ser salvados? Este canto Hosana no es un canto sencillamente de adorar a Dios. Así una cosa un poco como lo que cantan, yo que sé que te diga, ¿no? Los pentecostales, ¿no? Cantan cosas así un poco que en palabras raras, ¿no? Entonces esto lo cantan los pentecostales, ¿no? Hosana. Pero así una cosa así un poco abstracta de adorar a Dios, alabar a Dios, que muchas veces es el concepto que tenemos, ¿eh? No, Señor. Hosana es, Señor, sálvame. Sálvame, Dios, sálvame. ¿Sálvame de qué? ¿Sálvame de qué? ¿Sálvame de mi marido? ¿Sálvame de mi suegra? Tenía que meterlo. ¿Sálvame de mi jefe? ¿Sálvame del cáncer? ¿Sálvame de la crisis, del paro? ¿Sálvame de qué? Pues esta pregunta en la mente de los primeros que estaban cantando allí ese Domingo de Ramos, este Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, para ellos estaba clara la cosa, ¿no? Sálvame de los romanos. Sálvame de la situación que no me gusta. Y allí Jesús venía a cumplir esas palabras. Sálvame, sálvanos ahora. Podemos pedir ser salvados de algo político, ¿no? Y pues mira, todos los venezolanos que estáis aquí, ¿no? ¡Sálvame! ¡Salva a mi pueblo de este opresor, de este Maduro!, ¿verdad? Quizá aquí nosotros podemos decir, ¡sálvame de ese... Me voy a robar calificativos. ¡Sálvanos ahora! ¡Sálvanos! Y Jesús dice, no. Tengo algo mejor. Sálvanos, sálvame. Podemos pedir, sálvame de alguna cosa que me está a mí molestando en este día de hoy. ¿Sabes qué? Estos mismos que estaban allí poniendo sus mantos, lo que ellos tenían encima, lo que los cubría a ellos, lo estaban poniendo bajo el rey.
estaban reconociendo la autoridad del rey, estaban cantando, estaban jugando, jugando un papel importantísimo, digamos, en la profecía cósmica, ¿no? Sin saberlo. 5 días después, estos mismos estaban gritando: ¡crucifícale! 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 Y allí estaban quizá incluso llorando ese día, llorando: sálvanos ahora, sálvanos ahora, sálvanos ahora, ¡ay, sálvanos, Señor! Y en un momento después estaban gritando: crucifícale. Y eso nos pasa, no digo nos pueda pasar, nos pasa a nosotros. Y Jesús, una de las cosas que viene a salvarnos es de nuestra fe superficial, de ser cristianos emocionales de domingo. Y quizá incluso lloras con las alabanzas. ¡Ay, qué bonito! Y cómo canta Amanda. Y aquí cómo toca el piano Emily. ¡Ay, qué bonito! Y aquí nos ponemos a llorar y levantamos las manos y todo. Y está muy bien todo eso. ¿Y qué pasa el lunes? ¡Crucifícale! Porque yo tengo mi vida. Porque yo tengo derecho. Y porque si a mí me dicen, yo devuelvo. Pero hombre, ¿de quién se han creído que están riéndose? Yo soy dueño de mi propia vida. Yo soy dueño de mi destino. Y si quiero a Dios para algo, lo único que lo quiero es para que me libre de mis enemigos. Para que sea un chucho, un perro a mi mando, Dios. Eso es lo que tiene que ser Dios para mí. Por mucho que le ponga como rey. Y Jesús viene a librarte, a librarme de creer que yo soy el rey. Y quizá esos problemas que tienes en tu vida es precisamente lo que necesitas para ser librado de tu gobierno, de tu tiranía, de que pensemos que nosotros tenemos derecho sobre nuestra propia vida, cuando eso no es verdad. Dice el apóstol Pedro que hemos sido comprados por sangre. No nos pertenecemos. Y si estamos cantando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, estamos diciendo: yo no me pertenezco. Yo soy de mi rey. Él tiene derecho sobre mí. Y no lo digo como algo malo, lo digo como lo mejor que nos puede pasar. Porque somos tiranos. Y si nos quejamos de Maduro y de un tal Pedro Sánchez, es porque no nos hemos conocido lo suficiente a cada uno de nosotros. Y si Jesús permite muchas veces lo que pasa en nuestras vidas, es porque está cumpliendo este canto, esta oración: sálvanos ahora. Ser salvados de expectativas falsas de gloria. Esta es otra de las cosas que Jesús quiere salvarnos. Nosotros tenemos una idea bastante grande de nosotros mismos. Este paparrucha que decíamos, ¿no? De que primero te tienes que amar a ti mismo para después amar a los demás. No te flipes. Tú ya te amas, ¿eh? Ya nos amamos lo suficiente. No necesitamos cursos de autoestima. Tú y yo nos amamos lo suficiente. Y Jesús no vino a ponerse encima de un burro para que la gente lo aclamara como rey, para que lo pusieran en el trono, para que le hicieran la manicura y le peinaran y le pusieran guapo para la foto y hicieran allí un cuadro y todo el mundo: ¡ah, Jesús, eres el amo! Y tal. No. Él fue a la cruz. El trono del Dios de dioses fue una cruz. Su corona fue hecha de espinas. Eso es lo que nos espera a ti y a mí, si vamos a seguirlo. Ese es el camino del rey, el camino del sufrimiento. Así que si tú esperas que es deber de Dios librarte de tu dolor, librarte de tus aparentes enemigos, quienes tú piensas que te están haciendo la vida imposible, es que no entiendes qué estaba ocurriendo ese día. Jesús venía a ser proclamado como Mesías y como Rey, y lo hacía montado en un burro y lo hacía mirando a la cruz. Así que el problema no es que Jesús no quiera salvarnos. Él quiere salvarnos, Él nos ha salvado. El problema es que no tenemos ni idea de qué necesitamos ser salvados. Y por eso podemos cantar Hoshiana sin tener la más remota idea de lo que significan esas palabras.
Dice Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 25. Has de saber y entender que han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna y para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Y después de las 62 semanas el Mesías será muerto y no tendrá nada. Este reloj cronológico del que nos habla Daniel comenzó el 5 de marzo del año 444 a.C. con el edicto de Artajerjes, que aparece en Nehemías capítulo 2, de reconstruir los muros de Jerusalén. Si sumamos estas 69 semanas de las que nos habla Daniel, semanas de años, estamos hablando de 483 años, es decir, 173.880 días. ¿Hasta dónde nos lleva esto? Si calculamos exactamente, estamos hablando del 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Ese es exactamente el día en el que Jesús estaba entrando montado en un burro en Jerusalén y la gente le estaba clamando sin saber Hoshi'ana. Dice el pasaje paralelo del que hemos leído. Lucas capítulo 19. Lucas 19, 44. Vamos a leer a partir del 41. Cuando se acercó al ver la ciudad, después de todo esto, ¿vale? Esto no nos lo cuenta Marcos, pero sí nos lo cuenta Lucas. Después de todo lo que hemos estado viendo, lloró sobre ella, lloró sobre Jerusalén, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el día de tu visitación. Ese era el día de su visitación. Así había sido dicho por el profeta Daniel como 550 años antes, 580, no, porque si sumamos los años del primer siglo, como 580 años antes. Así había empezado la cronología 444 años antes de Cristo. Y ese día Jesús se presentaba como el Rey. Y ese día ellos no entendieron, no conocieron el día de su visitación. ¿Estás conociendo tú hoy el día de tu visitación? Hoy Jesús se presenta como Rey, como el Rey que es Él, no como el que a mí me gustaría que fuera. Él se presenta para salvarnos de nuestros enemigos reales, no de lo que a mí me apetece o me pienso que son mis enemigos. Él viene a liberarme de mí, Él viene a liberarme de mis falsas expectativas, Él viene a liberarme de mi egoísmo, Él viene a liberarme de mi aparente bondad, Él viene a liberarme de mi pecado. Yo soy mi enemigo y ese es el enemigo que Él vino a destruir, a descuartizar en esa cruz. ¿Estás conociendo tú hoy el día de tu visitación? Hoy que es el día de tu visitación, este es el día de salvación, este es el día propicio. Acude al Salvador, tiende tu manto delante de Él, ríndete delante de Él, no delante de otros, no delante de tus propias pretensiones, no delante del Jesús que te gustaría que fuera.
No delante de ti mismo, ni de tu familia, ni de tu trabajo, ni de tu salud. Delante del Rey de Reyes que viene y se presenta como Rey, como Salvador, como Libertador. Así que hoy podemos cantar, sálvanos ahora, Señor, sálvanos ahora. No políticamente, no económicamente, no en cuanto a salud. Y puedes pedirle por todo eso y no hay ningún problema en pedirle por todo eso. Pero sobre todo, y que no se nos olvide, por el amor de Dios, que no se nos olvide que es nuestro pecado, es nuestro egoísmo, es nuestra maldad que nos corroe por dentro y para lo que realmente necesitamos un Salvador. Para eso es para lo que necesitamos un Salvador. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este canto, gracias por esta escena, pero sobre todo gracias por Jesús, gracias por el Salvador. Gracias por el Rey que vino en ese día. Gracias porque Él se presentó como el gran Rey, como el gran Dios, como el gran Libertador, el Señor de señores. Y pues no lo entendieron, no lo captaron, solo algunos pocos. Y tarde. Ayúdanos a captarlo, Señor. Te pido por mí, te pido por mis hermanos, te pido por las personas que están aquí que nunca han puesto su confianza en ti.